Flash histórico. En 1994, nos hicieron creer que el patrimonio de los mexicanos era una carga pesada de la cual debíamos deshacernos para entrar a la modernidad, pero hoy la historia es diferente. Muy buenos días. Hoy es miércoles 18 de febrero de 2026. Desde el corazón de la República, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una vez más el ejercicio de transparencia y diálogo circular más importante de nuestra era, la Mañanera del Pueblo. Los temas de hoy no son menores. Se habla de la consolidación de la soberanía energética, del fortalecimiento de los trenes de pasajeros y de una economía que, a diferencia del pasado, crece desde abajo y para todos. Escuchar a una presidenta rendir cuentas frente a la nación, sin cortapisas y con la memoria puesta en el bienestar social, nos obliga a mirar hacia atrás para entender la magnitud del cambio que estamos viviendo. Para valorar el presente, es indispensable recordar las sombras de donde venimos. Viajemos a mediados de la década de los 90, cuando el neoliberalismo mostraba su rostro más voraz. En aquel entonces, bajo la administración de Ernesto Zedillo, se consumó una de las traiciones más dolorosas a la soberanía nacional, la privatización de los ferrocarriles nacionales de México. En 1994 y 1995, nos dijeron que el Estado era un administrador ineficiente. Con un lenguaje tecnócrata y frío, Zedillo y sus aliados nos aseguraron que entregar las vías férreas a empresas extranjeras traería una inversión sin precedentes y una modernidad que México no podía costear por sí solo. La realidad fue un golpe seco para el pueblo. De la noche a la mañana, miles de kilómetros de vías que conectaban pueblos remotos fueron abandonados. El tren de pasajeros, ese motor de desarrollo que permitía al estudiante, al campesino y a la familia obrera viajar de forma económica por todo el país, fue simplemente borrado del mapa. Lo que siguió fue un acto de desfachatez que hoy parece una pesadilla. Tras entregar el patrimonio ferroviario a empresas como Kansas City Southern, el propio Ernesto Zedillo, al terminar su mandato, se integró al consejo de administración de una de las empresas que él mismo benefició con la privatización. El país perdió su conectividad, miles de trabajadores ferroviarios quedaron en la calle y la nación quedó a merced de intereses privados que solo buscaban el transporte de carga, dejando al pueblo en el olvido. Ese era el México del privilegio, donde el patrimonio público se remataba entre amigos y los expresidentes cobraban sus favores en dólares. Pero hoy, este miércoles 18 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habla de una realidad radicalmente opuesta. En la Mañanera del Pueblo, el centro de la discusión es la recuperación de lo que nos arrebataron. Hoy, los trenes de pasajeros no son un recuerdo nostálgico, sino una realidad que cruza el territorio nacional, desde el Tren Maya hasta las nuevas rutas que conectan el centro con el norte del país. Ya no se trata de vender el país al mejor postor, sino de utilizar los recursos de la nación para servir a la nación. La diferencia es abismal. Mientras que en el pasado los anuncios presidenciales se daban en salones cerrados, rodeados de cúpulas empresariales para anunciar despojos, hoy la presidenta se presenta ante la prensa y la ciudadanía para explicar cómo se defiende el bolsillo de los mexicanos. En el periodo neoliberal, la prioridad era el rescate bancario, el Fobaproa y el saqueo institucional. Hoy, la prioridad son los programas de bienestar y la autosuficiencia alimentaria y energética. Es justicia histórica ver a una mujer liderar este proyecto de nación, recordándonos que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. No es solo un cambio de gobierno, es un cambio de paradigma. Antes, el gobierno era un facilitador del despojo, hoy, el gobierno es el guardián de la esperanza y los derechos sociales. La mañanera de este miércoles no es solo una conferencia de prensa, es el símbolo de un México que ha recuperado su dignidad. Es la prueba de que se podía gobernar sin robar, sin traicionar y sin vender el futuro de las próximas generaciones. Al escuchar los avances de este 2026, nos queda claro que el tiempo de los tecnócratas que se servían de la patria ha quedado sepultado bajo el peso de la voluntad popular. Hoy, la historia se escribe con otras letras. Se escribe con la voz de un pueblo que ya no se deja engañar, que recuerda el pasado para no repetirlo y que celebra un presente donde lo público vuelve a ser sagrado. En este flash histórico, honramos esa memoria. Porque para saber hacia dónde vamos, nunca debemos olvidar de dónde venimos y quiénes fueron los que intentaron dejarnos sin trenes, sin patria y sin esperanza. Hoy, México camina con paso firme, recuperando sus vías, su
sus sueños y su soberanía. La historia, finalmente, nos ha dado la razón.